empezar. Listo. Bueno. Bueno, como les dijo la doctora, entonces pues la semana pasada habíamos empezado pues como con la técnica y el paso a paso de las incisiones. Entonces es importante, digamos, bueno, tener en cuenta que las incisiones también pueden inducir un grado de astigmatismo. Entonces se habla que en promedio la inducción de astigmatismo puede ser de 0,38 dioptrías. Por ejemplo, digamos, si se realiza una incisión corneal de 2,2 milímetros, va a inducir este astigmatismo. Y también hay que tener en cuenta que para las incisiones que son superiores se debe sumar como el aplanamiento del meridiano vertical más el astigmatismo de la cara posterior, que sería más o menos entre 0,6 a 0,7 dioptrías. Aquí es importante pues y que igual todo cirujano pues calcule su propio astigmatismo inducido. En esta imagen de aquí abajo, entonces vemos el caso de un paciente con un astigmatismo con la regla a 90. Entonces vemos cuando se realiza una incisión temporal, como vemos acá abajo, al realizar esta incisión se va a aplanar el eje horizontal aumentando el astigmatismo vertical cerca de 0,5 dioptrías. Entonces al final queda con 1,5 dioptrías pues, de astigmatismos. Y en caso contrario, pues esto va a ocurrir en pacientes con astigmatismo contra la regla. Entonces, se dice que pues el grado de astigmatismo también va a depender mucho de cómo se construya esa incisión. Entonces, dependiendo del tamaño, entonces la herida más grande, pues una herida más grande, más aplanamiento del eje. También del lugar donde se realice la incisión, pues va a depender mucho pues el grado de astigmatismo. Entonces, entre más lejos del eje visual, menor va a ser el astigmatismo. Entonces, por ejemplo, en las incisiones esclerales, el grado va a ser menor en comparación a las incisiones corneales, que generan un grado de astigmatismo mayor. Y también, pues como en relación al eje visual, las incisiones superiores van a tener un mayor astigmatismo que las temporales. Entonces, se Perdón, dice, Natalie, ¿y por qué razón eso? ¿Por qué las incisiones superiores pueden inducir más que las temporales? pues debido a la mayor proximidad de las incisiones que están superiores al centro de la córnea que las incisiones temporales. Y debido, Correcto, pues como esa la la... forma tiene su forma ovalada, entonces obviamente pues va a ser un poco más el grado de astigmatismo cuando se realiza en la parte superior. Correcto, esa es la respuesta por la distancia al centro, pero no es lo mismo lo que induce, porque en la diapositiva anterior decías que una incisión de 2,2 induce 0,38 y eso no es realmente aplicable a todos los puntos donde se haga la incisión. Una incisión corneal podría inducir esto en el meridiano vertical, pero una incisión posterior en limbo escleral no induce 0,38. Sí, de acuerdo. Precisamente por lo que comentabas de la distancia al centro. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como cirujanos que hacemos una incisión usualmente de manera rutinaria en el mismo plano, en el mismo sitio, tenemos que calcular cuánto astigmatismo estamos induciendo, el SIA, que llaman el astigmatismo inducido por el cirujano, para que luego podamos tener en cuenta esto con respecto a los cálculos en lentes tóricos, etc. Bueno, Sí, de acuerdo. listo. Entonces, se realizó pues un consenso sobre el manejo de astigmatismo en cirugía de catarata que se realizó en el 2019. Aquí hablaban pues de diferentes técnicas que se podrían realizar intraoperatoriamente para corregir ese astigmatismo. Una de ellas es crear una incisión en córnea clara en el meridiano más inclinado. Entonces decía que pues esta va a tener un efecto pues de aplanamiento en la curvatura de la córnea, lo que ayuda a controlar el astigmatismo. Y hablaban de que podía hacer una corrección de aproximadamente entre 0,85 a más o menos 0,75 dioptrías. Y daban el ejemplo pues, de que si se construía una incisión, por ejemplo, de 3 o 3,2 milímetros, ese astigmatismo inducido podría ser entre 0,5 y 0,67. Y si la incisión era menor de 2,4, podía inducir un astigmatismo más o menos de 0,35 a 0,21 dioptrías. Otra técnica de la que hablaban era realizar una incisión en córnea clara que fuera adicional, o sea, opuesta a la primera a 180 grados. Y eso mejoraba el efecto de aplanamiento. Entonces hablaban de que brindaba un efecto mejorado de 1,66 más o menos 0,5 a 1,3 más o menos 0,9 dioptrías cuando la incisión de córnea clara medía 3,2.
pero pues digamos que esa técnica no ha sido, digamos, tan popular, pues por el riesgo igual pues que se está haciendo otra incisión, entonces más riesgo pues de infecciones y pues no tiene como tanta previsibilidad la técnica. Otra es realizar incisiones relajantes en córnea, pero que solamente se deberían hacer en casos seleccionados, es decir, en astigmatismos que sean bajos, no tan altos, y hablaban que fueran astigmatismo menor de 1,5 dioptrías, sin exceder el arco de 90 grados. Y pues que no debería realizarse en córneas que presenten características topográficas que fueran sospechosas de ectasia. Y el último es el implante de lente intraocular tórico, que puede corregir desde astigmatismos muy bajos, como 0,75, pero digamos que se utiliza mucho más en esos astigmatismos que son de niveles altos. Bueno, en cuanto a los casos especiales, pues traje que son en pacientes que tengan una queratotomía radial. Ya no es tan frecuente ver pues estos pacientes, pero pues en caso de que se presente alguno, pues hay que tener en cuenta que la forma pues en que se debe realizar las incisiones en estos pacientes, ya que la biomecánica de la córnea va a estar alterada, entonces teniendo pues riesgo de que haya dehiscencia o ruptura de las incisiones anteriores. Entonces la técnica en estos pacientes para evitar pues que ocurra pues esto, es asegurar que los cortes pues que se hace de la incisión no vayan a filtrar durante el procedimiento. Entonces, como vemos en la imagen de abajo, entonces pacientes que tengan queratotomías radiales de 4, 6 u 8 cortes, las incisiones de FACO se pueden colocar en el borde del limbo corneal con cuidado de no insertar los cortes de la queratotomía radial, como vemos acá y como vemos en la imagen que ilustra aquí a mano derecha. Y en pacientes que tengan cortes de 12, 16 a 20, entonces la mejor opción es evitar la córnea y por ello se recomienda realizar una incisión de túnel escleral, como vemos acá en la parte de arriba, y esto se puede hacer superior o temporal y debe suturarse para lograr como mayor estabilidad. También existen las incisiones que se realizan con femtosegundo. Esta se utiliza pues en cirugía de catarata para proporciona pues también como imágenes del segmento anterior mediante OCT en tiempo real. Entonces permite crear unas incisiones que tengan una mayor precisión tanto en la ubicación, en la angulación, en la profundidad y el tamaño. Y eso también nos permite generar un menor astigmatismo. Y no solo pues el femtosegundo se puede utilizar para crear incisiones, sino que también para realizar una capsulotomía anterior, fragmentación del núcleo y, pues, como les dije, permitir corregir el astigmatismo pues, existente mediante incisiones arqueadas o intraestromales. Entonces, como vemos en la imagen acá, pues lo que hay es que hacer es programar los parámetros del láser, entonces datos del paciente y el procedimiento a realizar, si se va a hacer solamente incisiones o los otros procedimientos. Entonces, según como uno va haciendo la ubicación, la angulación, él va dibujando cómo va a quedar esas incisiones en la córnea del paciente. Entonces también nos permite tener menor tasa de examatorrexis, capsia endotelial, mala alineación endotelial, edema corneal y pérdida endotelial. Y ya en cuanto a alguna de las complicaciones que pueden ocurrir en las incisiones, pues que digamos que no están muy bien construidas, entonces puede haber fugas después de la cirugía, entonces esto se ve pues como un cierre inadecuado, como vemos acá en la imagen, y vamos a encontrar después que el paciente va a tener una cámara anterior plana con una presión intraocular que va a estar baja y pliegues corneales anchos. Entonces el paciente se puede quejar de una mala visión. También puede provocarse pues como alguna infección focal y que haya remanente de sutura creando un trayecto de fístula. Y otro es que puede generar una quemadura de herida por punta de faco. Entonces, vemos que esa contracción de incisión corneal, que también llamada quemadura de herida corneal, es una complicación que es poco frecuente, pero potencialmente grave. Entonces van a haber varios factores que van a contribuir a esa generación de calor intenso por el movimiento pues, ultrasónico de la aguja de faco, que luego se transfiere a la incisión y provoca una contractura aguda del colágeno y una distorsión de la incisión. Entonces los signos intraoperatorios que vamos a ver, entonces, como vemos en la imagen de acá, va a haber un blanqueamiento de la córnea en la incisión y también puede aparecer un polvo o leche que llaman del cristalino alrededor de la aguja del faco. Entonces, digamos que aquí es importante asegurarse de seleccionar una combinación correcta tanto del manguito de irrigación, el tamaño de la incisión y el tamaño de la aguja de faco para garantizar que no haya restricción en el flujo de irrigación.
Y en cuanto al tratamiento, la colocación de suturas interrumpidas puede no cerrar la abertura de la incisión y así evitar pues, la fuga de humor acuosa. Otra complicación es el desprendimiento de la membrana de Desmet, que esto se da cuando se inserta incorrectamente el instrumento utilizado para la creación de la incisión. Entonces, lo que puede generar la ruptura de esta en el sitio de entrada a la cámara anterior. Entonces, esto suele ocurrir cuando los instrumentos son romos o si la penetración en la cámara anterior es demasiado tangencial, como les había explicado pues, en la charla la semana pasada, ya que la punta del instrumento puede arrastrar consigo la membrana de Desmet. Y pues digamos que para evitar esto, como se le explica al inicio, la punta principal debe dirigirse hacia atrás siempre que se inserte el instrumento. Y digamos que aquí es importante reconocer cuando se genera el desgarro temprano de la membrana para evitar que se extienda, lo cual va a dificultar un poquito más el manejo. Pero pues al final del procedimiento lo que se puede hacer es volver a medir mediante viscoelástico o una burbuja de aire en cámara anterior. Pero digamos que acá lo fundamental es tratar de reconocerlo de forma temprana. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los Bueno, viscoelásticos. perdón un momentico. Entonces, con respecto a las incisiones, pues has tocado puntos muy importantes. Al final, lo de la hidratación de ellas, importante hacerlo en un plano paralelo al iris y siempre, como decías, tener mucho cuidado y tratar de reconocerlas a tiempo, ¿sí? A veces es en el día siguiente a la cirugía que se encuentra un edema de córnea que no se explica y pues se ha producido este desgarro o desprendimiento de la DSM precisamente en ese momento de la hidratación, que es la forma más usual de producirlas. O también, como decías, cuando se trabaja con instrumentos romos que pueden favorecerla. ¿Alguna anotación adicional en cuanto a incisiones, el resto de los docentes? Bueno, entonces continúa Natalie con viscoelásticos. Listo. Pues aquí vamos a hablar un poquito más como de la generalidades y la aplicación, ya que mi compañero pues ya había hablado de todas las Revisamos, propiedades de este. correcto. Entonces, en cuanto a las funciones, es importante recordar pues que el visco va a proteger el epitelio corneal, permite la magnificación del segmento anterior, mantiene el espacio durante la inserción del lente intraocular, protege el endotelio corneal, mantiene el espacio durante la capsulorhexis, contrarresta la presión vítrea posterior, permite ser pues una barrera en caso de ruptura capsular posterior y favorece la dilatación pupilar. En cuanto a las aplicaciones de viscoelástico, vimos que pues hay dos diferentes, cohesivo y dispersivo, y dependiendo pues de la etapa donde estemos en la cápsula rex, perdón, en los pasos de la cirugía, pues vamos a utilizar diferente tipo. Entonces, durante la capsulorhexis vamos a aplicar un viscoelástico que va a ser cohesivo, permitiendo pues mantener la cámara anterior profunda, también mantener el flap estable y facilitar el movimiento de los instrumentos. En la facomulsificación, pues vamos a utilizar un viscoelástico que va a ser dispersivo, ya que estos son altamente adherentes, protegen el daño endotelial y pues disminuyendo radicales libres y se retiene mejor en cámara anterior. Durante la aspiración de la corteza se utilizará pues un visco que va a ser dispersivo por su mejor protección al endotelio, porque no se expulsa fácilmente y permite pues una extracción gradual. Y ya durante la implantación del lente intraocular se utilizará un visco que va a ser cohesivo, ya que permite que se distienda el saco capsular, se mantiene el espacio y permite pues una aspiración mucho más fácil. Entonces, en cuanto a la aplicación del visco, se utiliza la técnica de soft shell, descrita por Archinov como una técnica de escudo. Entonces, en esta se va a utilizar un visco elástico juntos de características diferentes. Entonces, uno cohesivo y otro dispersivo, que ocupan un espacio diferente en cámara anterior. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda arriba, entonces, este va a ser un viscoelástico que se aplica primero dispersivo, que crea un compartimiento inmóvil y que va a ser protector. Luego, como vemos en las imágenes de abajo, se empieza a inyectar el cohesivo que crea un espacio activo donde se realizan las maniobras de capsulorhexis que se inyectan después. Entonces, como vemos en en el video, perdón, entonces se va creando pues ese espacio en cámara anterior que permite luego la realización de la capsulorhexis. ¿Cómo sacar las burbujas en caso de presentarse? Se puede hacer de dos maneras, aspirando, pero hay que tener cuidado con el endotelio. Y como vemos en el video, la segunda forma es inyectando más viscoelástico en la parte posterior
de la burbuja para arrastrar hacia la incisión, como vemos ahí. En cuanto a las complicaciones, digamos que la principal es el aumento de la presión intraocular, secundario a la aspiración parcial del visco. Y aquí es importante recordar el tiempo de duración que tienen estos en el humor acuoso. Entonces va a ser diferente según la composición del viscoelástico. Y clínicamente el aumento de esa presión intraocular se va a ver entre la primera y la tercera hora posoperatorio. El síndrome de bloqueo capsular posoperatorio, donde se acumula el líquido en la parte posterior del lente, como vemos en las gráficas de abajo, y la cápsula generando una miopización del paciente y en algunos casos puede ocasionar una ruptura capsular, como vemos en la última imagen. Y otra complicación que se puede ocurrir es el estallido capsular con hidrodisección, cuando se ha realizado pues, una hidrodisección muy agresiva, teniendo a un viscoelástico en cámara anterior y en esta se acumula pues, el fluido sacocapsular con aumento de la presión intraocular y posterior estallido de cápsula posterior. Listo. Bueno, aquí vamos. Perdón, Natalie, tú antes del paso de viscoelásticos, cuando se usan, digamos, insumos adicionales como por ejemplo adrenalina diluida para aumentar la dilatación pupilar, el uso de el azul tripán, Ah, ¿eso lo vas a comentar sí, en qué momento? ya voy a hablar de los expansores de pupila y el manejo pues, farmacológico. Y lo del azul tripán y eso lo voy a hablar es cuando empiece a hablar también de la cápsula raíz, doctora. Bueno, porque digamos en los pasos estrictos de la cirugía, todos estos medicamentos o ayudas adicionales se usan antes de poner el viscoelástico. Ujú. Obviamente, sí, si es el azul para que tiña bien la cápsula, si es la adrenalina para que se adhiera bien sobre el iris, etc. Entonces ese sería como el orden, pero está bien. En cuanto a viscoelásticos, una cosa que no está de más como comentar es que cuando nos pasen el viscoelástico para implantarlo o inyectarlo en la cámara anterior, debemos tener la precaución extra de fijarnos que el émbolo esté bien, o sea, la aguja esté bien implantada en el émbolo, porque casos se han visto en donde cuando se hace la inserción o se inyecta el viscoelástico, sale disparada la aguja hacia el ángulo. Entonces, tener esto en cuenta, simplemente nos pasan el viscoelástico, le damos, nos aseguramos de que está bien insertado el émbolo y ahí sí procedemos. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a hablar pues, como lo dijo la doctora, pues ayudas que pueden utilizarse sobre todo pues cuando hay problemas en pupila, cuando son pupilas pequeñas. Entonces, los dispositivos pues, de expansión de pupila son una herramienta pues, que van a ser importante y se utiliza durante la cirugía de catarata en situaciones en que la pupila se dilata poco, incluido pues, el síndrome de iris flacis. Entonces, una miosis pupilar refractaria a protocolos de dilatación farmacológica inicial puede reducir pues, el campo visual quirúrgico y dificultar innecesariamente pues, esa facomulsificación. Entonces, el uso pues, de estos dispositivos permite pues que se genere una cirugía pues de forma eficaz, aumentando el tamaño de la pupila y mejorando pues el campo visual. Y así pues se asegura de evitar daños en iris, sangrados, prolapsos pues de traumas en cápsula anterior o deslizamiento pues del lente intraocular. Entonces, en el manejo de la pupila pequeña se puede hacer primero pues hay como pasos para ir realizándolo. Entonces, primero, como hablaba la doctora, se puede hacer farmacológicamente. Entonces, digamos que el protocolo pues, habitual consiste como en la combinación de ciclopégico como tropicamida al 1% o agonistas del receptor adrenérgico, en este caso pues la fenilefrina al 2,5. También digamos que hay uso de otros medicamentos que es posoperatorios, entonces por ejemplo los pacientes que ya vienen utilizando antiinflamatorios no esteroideos, tanto tópicos o como pues el que se inyecta durante la cirugía, que ayuda pues a la midriasis y previene pues también la miosis. Ya cuando, digamos,
pues esto no funciona, bueno, pues sí o sí, pues se aplica el viscoelástico, que esto profundiza la cámara anterior y ensancha la pupila, y hay que evaluar pues que el paciente no presente adherencias entre el iris y la cápsula anterior, porque eso también pues puede generar esa miosis. Y entonces la mayoría de los casos lo que puede hacer es lisar fácilmente con una espátula o con un instrumento similar a estas sinequias, y a veces se puede identificar también membranas pupilares que están fuertemente adheridas al iris y a la superficie posterior del iris. Entonces como que el pelado suave de estas membranas de iris con pinzas va a liberar las fuerzas de contracción aplicadas al iris y pues ayuda a agrandar la pupila. Otro método pues es el estiramiento de la pupila de forma bimanual, que se realiza con la ayuda de dos instrumentos, que puede ser espátulas o los ganchos de Kugler, o pues como un instrumento similar, perdón. Entonces se introducen a través de las incisiones de paracentesis ubicadas contralaterales entre sí, como vemos en la imagen. Entonces la idea principal pues de esta técnica es estirar la pupila en meridianos tanto vertical y horizontal para crear pequeños desgarros del esfínter en el tejido fibrótico del iris y así pues expandir la pupila. Pero digamos que esta maniobra puede causar sangrados del iris y atonía de la pupila después de la cirugía, entonces ya no es tan utilizado. Otro método pues, de los que se ha hablado es un dispositivo que ya es automático, pues mecánico, y permite realizarlo con una sola mano. Entonces son los Couch o dispositivos Beller, que eso depende de cuántos, pues cómo está construido, que vemos como los ganchitos que tiene acá, que pueden tener entre 2, 3 vástagos que se llaman. Entonces, esa técnica unimanual consiste en situar ese vástago en la posición correcta, enganchando al iris. Entonces, como vemos acá en la primera imagen, en la parte distal. Y desplazar el mango provocando un estiramiento en el meridiano situado entre el gancho del iris proximal y el extremo del vástago del iris distal. Entonces, digamos que una de las desventajas que tienen estos dispositivos es que requiere un tamaño mínimo de incisión de 2.5 milímetros a 3 milímetros, dependiendo del modelo del dispositivo que se esté utilizando. Y pues obviamente son un poquito más caros y sofisticados pues que los dos manipuladores que les hablé al inicio. También se habla pues de la dilatación mecánica con ganchos o ya de los expansores de pupilas como el anillo de Malyugin y el iRing, que son, digamos, un poquito más innovadores y menos traumáticos. Entonces tenemos los ganchos de iris, que pueden ser de metal o plástico para ensanchar la pupila y permite pues una mejor visualización. Entonces está formado por un ganchito doblado en la punta distal y un aro de silicona que va a permitir fijarlo, como vemos acá en la imagen. Entonces, la gran ventaja que tiene este dispositivo es que permite al cirujano fijar el iris y la cápsula al limbo. Y de las desventajas incluye pues que necesita más paracentesis y la posibilidad de provocar daños en la estructura del iris en el punto en el que se colocan los retractores del iris. Y del músculo del esfínter, y pues el músculo del esfínter se va a adelgazar y se genera pues como una degeneración de la granulosa en las capas más profundas del iris. Entonces esto puede explicar que en algunas pupilas no vuelvan a su tamaño normal. Entonces aquí en este video vemos, pues bueno, están realizando las paracentesis extras que se requieren pues para colocar el gancho. Entonces vemos cómo pone el ganchito y ajusta pues el aro de silicona para que quede fijo. Digamos que el número de retractores de iris que se utilizan en la cirugía lo decide pues ya el cirujano según su experiencia. Y ya pues como para retirarlo pues se retira pues el aro de silicona hacia arriba pues para dejar que deje de estar fijo y ahí ya se retira el ganchito. Entonces aquí en este video pues colocaron 4 ganchos. Tenemos el anillo de Malyugin, que es creado por el profesor Boris Malyugin, que este dispositivo permite dilatar la pupila y mantenerla dilatada durante toda la cirugía. Está fabricado con un polipropileno de 5, que es un material que es bastante delgado, menor de 1 milímetro, y flexible. Esto hace que sea pues, más elástico y causa menos daños al iris en comparación de otros dispositivos. También cuenta con un gran espacio de desplazamiento que facilita como el enganche del iris y la extracción del anillo. Va a estar disponible pues en dos tamaños, 6.25 y 7 milímetros de diámetro. Entonces el anillo de 6.25 se puede utilizar para la mayoría de los casos
y provoca menos tensión en el tejido del iris, más fácil de implantar y de extraer, y es mucho mejor, digamos, en esos ojitos que son más pequeños. Y el anillo de 7 milímetros pues está diseñado para cirujanos que necesiten pupilas más grandes por alguna razón específica, como por ejemplo un lente intraocular que tenga una óptica de 6.5 milímetros. Además de que ciertas técnicas de foco se pueden usar fácilmente con este tamaño de anillo. Algo pues, que tiene también de ventaja estos dispositivos es que cuenta con su propio inyector, como vemos acá en la imagen, para fácil inserción y extracción. Y se puede colocar a través de una incisión principal de 2 milímetros, lo cual elimina también la necesidad de incisiones adicionales. Y se puede utilizar en dos casos, en pupila pequeña sin sinequias, como en el caso de pacientes que tomen bloqueadores alfa, o en caso de pupilas pequeñas con sinequias, entonces en este caso pues se deben liberar esas adherencias antes de colocar el dispositivo. Y otra ventaja que tiene importante es que puede utilizarse en casos de pupilas pequeñas con rotura capsular posterior, porque la fijación del anillo es muy estable y no necesita pues como ninguna fijación adicional. Entonces en este video vemos cómo se inserta y se extrae este anillo. Entonces lo que se hace primero pues es con el inyector boca abajo a través de la incisión, y a medida que se inserta lentamente el anillo, el bucle distal, como vemos acá, se une al iris. Entonces una vez que esté completamente insertado, se retira ese inyector y ya con un manipulador, como vemos ahí en el video, se va colocando los bucles restantes del iris. Entonces ahí vemos cómo va colocando tanto distal y los laterales. Y una vez que ya los 4 bucles estén en posición, se va a centrar la pupila. Entonces se dice que la inserción del anillo agranda más o menos la pupila en 6 milímetros de diámetro. Ya para la extracción se realiza después de la colocación del lente intraocular. Entonces se utiliza nuevamente el manipulador para extraer los bucles, tanto distal como proximal. Entonces ahí vemos cómo está retirando el distal. Y pues una vez que se desenganchen los bucles, tanto distal como proximal, se vuelve pues a introducir ese dispositivo de inserción en la cámara anterior. Y se utiliza el gancho para tirar el lazo proximal hacia el interior del dispositivo de inserción. Entonces aquí ese anillo se dobla hacia atrás en el dispositivo de inserción y luego se puede retirar de manera segura. Entonces vemos que se dobla en sí mismo y ya se puede retirar después. Y tenemos al iRing, que tiene 4 bucles, como vemos acá en la imagen, y que se usan pues para sujetar el iris y permite pues que haya un enganche del iris por completo, expandiendo uniformemente en 360 grados y creando una abertura circular que es uniforme de 6.3 milímetros de diámetro, como vemos en la imagen de abajo. Entonces digamos que dentro de sus ventajas es que durante la inserción y la extracción del bucle son notablemente suaves y atraumáticas para el iris, el cristalino y la córnea, y no requiere pues de instrumentos especializados adicionales. Para la inserción y la extracción es muy similar al anillo, entonces también tiene su propio dispositivo. Entonces se introduce a través de la incisión principal y se inyecta moviendo el deslizador con el pulgar hacia adelante mientras se retira gradualmente. Entonces ahí vemos cómo sale. Y luego se utiliza un gancho de Sinskey para sujetar el anillo a través de los 4 orificios. Vemos que tiene 4 orificios. Entonces los va posicionando. Primero pues el distal, luego el proximal y luego los orificios laterales. Y ya para su extensión también pues tiene los mismos conceptos básicos que el anillo de Malyugin. Sin embargo, digamos que en este no es necesario desenganchar el iRing del iris antes de la extracción. Entonces introduce solamente pues el inyector y se introduce ahí lentamente el iRing en el inyector, lo que permite, digamos, que se colapse por sí solo y se pueda retirar con seguridad. Entonces ahí él se dobla en sí mismo y ahí se puede retirar.
Listo. Perdón, Natalie, importante considerar que también la postura de estas ayudas pueden ser causa de complicaciones, es decir, uno usa esto porque definitivamente la dilatación pupilar es un factor decisivo en la práctica de la cirugía de facomulsificación. Le puede a uno facilitar o entorpecer el resto del procedimiento, pues una pupila pequeña. Entonces, obviamente debemos considerarlos, pero tener mucho cuidado durante su implantación. Allí cuando, por ejemplo, se mostraba la técnica de implantar o de poner el anillo de Maljugin, se veía de una manera pues supremamente fácil y Fácil, usualmente sí. lo es, pero tiene sus cositas. Y entonces, no sé si alguien en el auditorio ha usado el anillo de Maljugin. Yo lo he podido hacer en unas 4 oportunidades y en una de ellas tuve una complicación. Fue que tratando de insertar uno de esos buclecitos en el iris, utilicé el instrumento, el segundo instrumento inapropiado, porque uno está allí tan confiado de que simplemente engancha y va a ponerlo en el iris, que inadvertidamente ese segundo instrumento era el chopper, y el chopper no era el ideal porque no tenía la punta roma, no tenía la bolita, mejor dicho. Entonces, yo creo que uno debe aprender de sus errores y se los comparto para que cuando estén usando lo que de verdad es una medida maravillosa del anillo de Maljugin, lo único malo que tiene es el precio, ¿sí? Tengan cuidado de que cuando se está manipulando para poder enganchar el iris, sobre todo cuando ya se ha puesto el distal, o sea, el de las 6 entrando a las 12, y se han enganchado los laterales, cuando uno va a poner el de arriba, el de las 12, ese es el más tricky, y entonces hay que tener mucho cuidado para que uno con ese segundo instrumento no vaya a dañar la cápsula anterior, ¿sí? Porque esa fue la complicación que tuve, que se pinchó la cápsula anterior, y ya luego si está en un sitio en donde no puede quedar incluida en la capsulorhexis y demás, pues es causa de una posible extensión, etcétera. Entonces, tener esto en cuenta. ¿Han usado alguno de mis colegas el anillo de Maljugin? ¿O han tenido alguna complicación con algún dispositivo para dilatar pupila, por ejemplo, con los ganchos retractores? Bueno, yo no tengo experiencia con estos otros dispositivos, básicamente pues porque nuestro medio pues no es tan fácil por el precio. Los que más uso son los ganchos, me parecen maravillosos los ganchos, pero pues hay que tener cuidado, como decía la doctora, porque las complicaciones que uno puede tener con el gancho es que al retirarlos, a veces uno sin querer, si no se da uno cuenta o no lo hace con cuidado, puede rasgar la cápsula anterior, ¿no? Con el mismo ganchito. Ese tal vez ha sido de pronto uno de los cuidados que hay que tener. Y otro comentario es que, pues personalmente no me gustan los ganchos que se usaban antes para estirar el iris. O sea, se usaba mucho cuando hacíamos extracapsular en cataratas muy maduras y que por alguna razón la pupila estaba senequeada o algo. Pues a mí me enseñaron a usarlos y realmente estiraba y abría, ¿no? Pero lo que uno hacía era o hace romper el esfínter del iris, y yo creo que hoy en día debemos hacer todo el esfuerzo por mantener la pupila, ¿no? Por lo menos redondita de algún tamaño. Los casos de los pacientes que yo más uso son los pacientes, por ejemplo, diabéticos perdón, que definitivamente no dilatan bien o que dilatan o tienen una dilatación media y uno cree que se va a mantener y en el transcurso de la cirugía esas pupilas terminan cerrándose, pues esos son los casos ideales donde yo de entrada pongo ya no espero a que eso suceda, sino que ya uso los ganchos retractores. Y también en los iris floppy, o sea, ya los pacientes que yo sé que toman tansulosina o todos estos medicamentos, y veo que no dilatan de entrada desde que yo lo veo en el consultorio,
pues ya solicito los ganchos retractores como para tenerlos ahí en reserva. Y si yo veo ya que esa pupila definitivamente, a pesar de la dilatación, no me da un buen tamaño de pupila, los pongo también de entrada. Básicamente eso es lo que... otra cosa que yo hago, o que digamos que aprendí con el tiempo, es que estos pacientes que tienen estas pupilas o estos iris que no responden, uno los debe cerrar las pupilas, intentar cerrar la pupila al final, cuando uno ya va a terminar la cirugía, que ya implantó el lente y que ya va a aspirar el viscoelástico, es cerrar la pupila. Muchas veces uno, pues lo que nosotros contamos es con el miostático, y a veces no cierran, a pesar de que uno lo pone, porque así como no dilatan, también ellos no cierran. Entonces, lo que yo hago es mecánicamente, muy cuidadosamente, con un Sinskey o un instrumento Romo, cerrarla como si fuera una cortina, sin ir a lastimar, pues, lógicamente, el iris, y dejar una pupila aceptable, no muy dilatada, por lo menos media, porque si uno no hace eso, esos pacientes quedan con midriasis permanentes y ya después hacerlo es muy difícil. Eso es lo que yo he observado y lo hago, y los pacientes el otro día quedan con una pupila aceptable y no quedan con unas pupilas midriáticas que le traen muchos problemas pues, al paciente, fotofobia y aberraciones ópticas y todo lo que ya pues, sabemos de la importancia de la pupila. Muy importantes tus anotaciones, Gerson. Importantísimo tratar de tener un tamaño de pupila lo más pequeño posible y lo más centrado y regular para favorecer una disminución de síntomas postoperatorios como la fotofobia que queda en estos pacientes, y ni se diga cuando se han usado otro tipo de lentes que no son, mejor dicho, lentes premium, lentes multifocales. Dieguito, Sí, adelante. quiero comentar algo. Cuando uno está arrancando a hacer facos, digamos que todos estos comentarios son totalmente válidos, pero sí quiero insistir en que lo primero es uno tratar de hacer su cirugía en las mejores condiciones. Y cuando hay que escoger entre qué es lo menos malo para el paciente, es menos malo de pronto una pupila dilatada postquirúrgico que una ruptura de cápsula posterior. Lo digo porque muchas veces encontramos, y en general lo que sucede es que cataratas más avanzadas, cataratas más maduras, usualmente son de diámetro anteroposterior más grande. Eso implica que tiene cámaras más chiquitas y a veces estos dispositivos no son tan fáciles de implantar en cámaras pequeñitas. Ahora, ya no estoy hablando tanto de faco, sino de extracapsular, que lo mencionó Gerson. Entonces, yo nunca he utilizado en una extracapsular este tipo de aditamentos. Lo que yo hago cuando tengo pupilas que no dilatan y tengo extracapsular es una iridectomía en sector. Entonces hace uno la iridectomía normalita y luego con una tijerita la prolonga hasta la pupila. Eso permite manipular muchísimo mejor, permite mejor salida en la extracapsular, pero finalmente hay que hacer una iridoplastia. Es una maniobra un poquito más, digamos, como demandante en algunos aspectos, pero muchas veces es lo único que hay para hacer. Y lo otro es que cuando definitivamente no dilata una pupila, nosotros tenemos que tratar de hacer la cirugía en las mejores condiciones. Ya uno con cierta experiencia puede hacer facos en pupilas más chiquitas, puede sacar una faco en conrexis pequeñitas, pero en general la prioridad allí es mejorar la pupila para mejorar la exposición y mejorar, digamos, el transcurso de la cirugía. Las otras consideraciones, si bien hay que tenerlas, creo que en el momento de la cirugía pasan a un segundo lugar. Entonces, digamos que uno tiene que ir haciendo los pasos
Y la recomendación general es que de entrada hagan una muy buena valoración del paciente. Y si es un paciente que tiene factores de riesgo, una pupila que no dilata, una cámara estrecha, una catarata muy densa, un recuento endotelial bajito, un paciente que está pujando, que tiene problemas respiratorios, un paciente que tiene problemas de posición de la cabeza durante la cirugía, una hendidura muy pequeña, o sea, ya esos factores se conocen. No son los pacientes para que una persona arranque la curva de FACO. Entonces, aquí me devuelvo yo un poquito y es en la valoración inicial. Cuando vayan a arrancar con FACO, se evalúen muy bien el paciente y esos pacientes que tienen todo ese tipo de cosas, esos pacientes los pueden remitir al doctor Gerson. ¿Ok? Muy ¿Aló? pertinentes tus anotaciones. Y Gerson, mis respetos. Para eso son los amigos, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, importante considerar que estas ayudas para dilatar pupila con instrumentos adicionales se tienen en cuenta para FACO, no para extracapsular, como bien lo comentó Diego. En este caso, válido lo de hacer una iridotomía o iridectomía en sector y luego, obviamente, suturarla. Incluso me acuerdo de haber hecho hasta esfinterotomías espaciadas uniformemente en aquellas pupilas que están prácticamente como fibrosadas. Bueno, era otra medida que nos ayudaba y luego con la ayuda del viscoelástico cuando la técnica rutinaria era la extracapsular. Pero muy válido porque todo lo que ayude a tener un adecuado tamaño de pupila durante el procedimiento y obviamente tratar de que después del procedimiento ese tamaño de pupila sea lo menor posible, pues son válidos y a considerar. ¿Alguna anotación adicional? ¿Sí? Hola, doctora. Daniel, Yo quería hacer adelante. un pequeño aporte en la misma línea, sencillamente una frase que recuerdo mucho de uno de mis profes en estos pacientes en los que uno está como dudoso de si poner algo, de si poner retractores o no, que muchas veces uno le da pereza porque se va a demorar más o porque tal y lo duda. Él decía, uno nunca se va a arrepentir de haber puesto los retractores de iris, mientras que sí es muy probable que se arrepienta de no haberlos puesto. Correcto. Y esa frase siempre la pienso cuando estoy con las dudas. Muy, muy válido. En este librito de complicaciones de FACO que anoche les compartí a los residentes y que ojalá lo pudiéramos revisar todos, justo esa anotación que estás diciendo de you'll never regret. Usted nunca se arrepentirá de haber considerado o usado, a pesar de que luego uno se eche para atrás y diga, "Ay, hubiera podido hacer esto sin". Pero es mejor pecar por exceso de tranquilidad y seguridad para el paciente que por defecto. Muy, muy pertinente tu anotación. ¿Listo? Entonces continúa Natalie. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre capsulorhexis. Entonces sabemos que la capsulorhexis curvilínea continua se deriva del latín refiriéndose a capsa o cápsula como cápsula anterior del cristalino y rhexis como una ruptura de un órgano, en este caso pues el rasgado de la cápsula anterior del cristalino. Fue escrita por primera vez por Thomas Neumann en el 85 en una revista alemana, donde mostraba que usando un cistítomo o doblando una aguja de 26 se lograba hacer un rasgado circular continuo de la cápsula anterior, mejorando así lo que se utilizaba anteriormente, que era la capsulotomía en abrelatas. En la evolución de la cirugía de catarata vemos que la capsulorhexis sufrió varias modificaciones de su técnica. Primero se introdujo la técnica en abrelatas, como vemos en la imagen, que consistía en tomar un cistítomo y realizar pequeños desgarros en la cápsula anterior, como vemos acá en la imagen, generando pues pequeños desgarros
y para retirar así la cápsula, así como lo haría para retirar la tapa de una lata. Sin embargo, pues digamos que esta técnica podría fácilmente predisponer a la aparición de desgarros radiales, dado sus bordes irregulares. Otra técnica que también se describió en el 69 por Kellman fue la capsulotomía en árbol de Navidad, en el que se usaba un cistítomo sin filo para pelar la corteza de la cápsula anterior y rasgarla en forma triangular o árbol de Navidad, como vemos acá en la imagen. En lugar de cortar la corteza y entonces luego ya el flap se prolapsaba en la incisión, perdón, y se cortaba con unas tijeras. Y ahora pues tenemos la capsulorhexis circular curvilínea, donde se realiza un rasgado en 360 de la cápsula. Entonces es importante primero entender los principios mecánicos de la capsulorhexis y así realizar una rhexis controlada, superando pues las complicaciones que pudieran surgir. Entonces sabemos que la superficie anterior del cristalino es redonda y ligeramente convexa, y su cápsula anterior es estable y está en tensión como resultado de la presión ejercida en su contra por el contenido del cristalino. Entonces digamos que esta presión es la que provoca una fuerza dirigida anteriormente. También existe la presión vítrea positiva que ocasiona una fuerza también en sentido anterior, y asimismo van a existir fuerzas, como vemos en la otra imagen, radiales centrífugas que provocan que el desgarro capsular se extienda radialmente hacia la periferia en el momento en que puncionamos la cápsula. Y por último, como vemos acá en la imagen de abajo, la propia inserción radial de las fibras zonulares favorece la extensión del desgarro hacia la periferia. Entonces, como conociendo ya estos 4 mecanismos, debemos contrarrestarlos antes de empezar la capsulorhexis. Entonces, para ello tenemos 2 métodos. Primero, mantener constante la profundidad de la cámara anterior y así evitando pues el desplazamiento anteroposterior del cristalino y relajando la zónula. Entonces, para ello usamos el viscoelástico, como ya lo habíamos hablado, y también pues empezando la capsulorhexis desde el centro capsular. Entonces existen 2 mecanismos de cortes de la cápsula anterior, el rasgado y el arrastre. Entonces el mecanismo de rasgado, entonces la dirección de tracción es siempre hacia el centro capsular, como vemos acá en esta imagen de acá superior. Entonces va a ser perpendicular a la dirección deseada del desgarro. Y una vez que se comienza el desgarro, esta va a progresar rápidamente, existiendo mayor riesgo de extensión descontrolada y que el cirujano pues tenga poca posibilidad de reaccionar para rectificar la trayectoria. El mecanismo de arrastre, entonces una vez que se realiza el colgajo capsular, como vemos aquí en la primera imagen de la izquierda, se plega sobre sí mismo de manera que el ángulo efectivo de la fuerza que se aplica en el vértice del desgarro es perpendicular o casi al plano capsular. Entonces la fuerza que se aplica en dirección tiene menor resistencia desde el plano capsular. Entonces por eso su progresión es mucho más lenta y más fácil de controlar. Y aquí pues la dirección de la tracción será la misma sobre la que queremos el avance del desgarro. Entonces podemos como compararlo cuando queremos dividir una hoja de papel en la mitad. Entonces para el rasgado necesitamos más fuerza para romperlo y más difícil de controlar. En cambio el arrastre se necesita menos fuerza al plegar el papel pues en la mitad. Ventajas que tiene la capsulorhexis. Entonces permite realizar una emulsificación en el saco capsular, aumentando pues la seguridad del proceso y disminuyendo el daño endotelial. También te permite conservar íntegra la estructura capsular y permite pues así la implementación de cualquier tipo de lente intraocular de una manera pues estable, segura y así pues evitando posteriores descentramientos. Previene también el contacto postquirúrgico entre el iris y cualquier estructura que no sea la cápsula anterior, por ello digamos disminuye ese roce que puede existir entre el iris y la óptica, que podría ocasionar pues dispersión del pigmento, y al tener un reborde liso, sin flecos ni irregularidades capsulares, minimiza la posibilidad de desarrollar sinequias. Y ya en caso de que se genere una ruptura posterior que impida implantar la lente en el saco capsular, nos permite implantarla en el sulcus, además de generar pues una hidrodisección segura. Entonces el instrumento que vamos a utilizar, se puede utilizar un cistítomo o una aguja de 27 que puede ser prefabricada por uno mismo, doblando la punta de una aguja de insulina, y su ventaja pues va a ser menor costo, pero digamos que algo que tiene como una pequeña desventaja es que es en el momento de rectificar la dirección del colgajo cuando se extiende hacia la periferia.
más cuando apenas está como en la curva pues, de aprendizaje. Están las pinzas de Utrata, tiene una ventaja que permite rectificar la dirección del desgarro en caso de presentarlo, pero como desventaja, digamos que son un poquito más caras, más delicadas y no podemos utilizarlas por incisiones menores de 2 milímetros, ya que las ramas pues no van a abrir lo suficiente para retomar el colgajo. Y tenemos las pinzas coaxiales para microincisión, que son útiles para incisiones menores de 1.6 milímetros y son muy parecidas, digamos, a las pinzas que utilizan en cirugía de retina. En cuanto a la técnica, entonces los pasos a seguir para la realización de una capsulorhexis van a ser pues los siguientes. Entonces debemos funcionar la cápsula en el centro con un cistítomo o pues la Utrata, y aquí es importante que sea en el centro para aislar el colgajo que se va a crear de las fuerzas centrífugas que pues atraen el desgarro hacia la periferia. Luego trazamos un desgarro lineal hacia la periferia. Posteriormente vamos a plegar la cápsula sobre sí misma creando pues un colgajo. Ya aquí con las pinzas o el cistítomo cogemos el colgajo a media distancia del punto de comienzo del desgarro y lo vamos arrastrando en sentido horario o antihorario, según pues sea más cómodo para el cirujano. Y aquí es importante que cada vez que vamos avanzando se debe ir plegando el colgajo sobre sí mismo. Ya pues es conveniente pues como finalizar la capsulorhexis de forma de afuera a adentro en dirección pues centrípeta, ya que en caso contrario crearíamos un punto de mayor estrés en el reborde capsular que facilitaría pues el desgarro posterior. Entonces aquí vemos el video de cómo se le realizaría paso a paso. Entonces hacemos la primera pues como punción en el centro. Y ahí vamos viendo pues que va doblando el colgajo y lo va realizando de dentro hacia afuera. Y siempre pues como tirando hacia el centro. Listo. En cuanto al tamaño de la capsulorhexis, digamos que varía un poco pues como los conceptos, pero aquí es importante que la rhexis cubra la óptica del lente en los 360 grados para que se minimice la opacificación de la cápsula posterior. Entonces hay consensos que dicen que en situaciones normales debe ser ligeramente menor que la óptica del lente intraocular. Entonces, como el tamaño de la óptica generalmente es de 6 milímetros, la rhexis debe ser entre 5 y 5.5 milímetros. Digamos que, sin embargo, pues el tamaño ideal en muchas ocasiones va a estar limitado por el tamaño de la pupila y por la inserción central de las fibras de la zónula. Y a pesar de estos posibles inconvenientes, es importante que la rhexis esté centrada respecto al lente intraocular, ya que si no lo está, pues se puede aumentar la opacificación capsular y puede producir pues un descentramiento de lente. Entonces, si se realiza una rhexis pequeña, más o menos de 4.5, tiene algunas ventajas, aunque tiene más desventajas que ventajas. Entonces, en cuanto a las ventajas, va a resultar, pues, obviamente más fácil de realizar y más segura, ya que es muy difícil que se extienda hacia la periferia, porque va a ser pues, una rhexis pequeña, pero tiene más desventajas, ya que vamos a tener una mayor posibilidad de rasgar la cápsula anterior durante la FACO, con el riesgo de que se extienda hacia la cápsula posterior, pudiendo generar pues, más problemas. Otra desventaja es que vamos a tener es que puede generar una mayor inflamación postquirúrgica debido a que tendremos mayor número de células epiteliales cristalianas al tener mayor superficie de cápsula anterior. Y por el mismo motivo tendremos una mayor opacificación de la cápsula anterior, ya que se opacifica la superficie capsular en contacto con la óptica y generando así mayor dificultad para explorar la retina periférica, y además va a existir un riesgo mayor de generar un síndrome de contracción capsular, ya que habrá mayor inflamación. En cambio, pues al realizar una capsulorhexis grande, mayor de 6 milímetros, entonces va a tener ventajas sí, en cataratas que son muy blandas, ya que se prolapsa fácilmente pues a cámara anterior, donde se emulsifica fundamentalmente con aspiración y poco ultrasonido. Y la rhexis grande nos va a facilitar también pues, la aspiración de masas, ya que vamos a tener más fácil acceso al fondo de saco capsular y obviamente también nos va a facilitar visualizar la periferia retinal. Pero pues también va a tener pues desventajas, como vemos acá en la tablita. Entonces es más difícil de realizar y menos segura, ya que a medida que nos acercamos a la zona de anclaje de las fibras zonulares,
la posibilidad de que se nos vaya la rexis hacia la periferia va a aumentar. Además, cuando tenemos una catarata dura, el prolapso nuclear dificulta la emulsificación en cámara anterior y se debe reponer el núcleo en el saco capsular. Y otra cosa es que una rexis grande también pues, puede permitir que haya un mayor descentramiento del lente intraocular. Bueno, vamos a hablar un poquito de casos especiales. Natalie, Sí. yo quiero hacerte unas observaciones con respecto a la rexis. Una rexis pequeña es una rexis que dificulta la manipulación. O sea, fracturar un núcleo, abrirlo, separarlo, hacer todas las maniobras que hay que hacer, el chopper en una rexis pequeña, aumenta mucho el riesgo de que uno dañe la rexis. De que uno, mientras está haciendo chopper, dañe la rexis. De entrar y salir, dañe la rexis. Sacar un fragmento por una rexis chiquita no es fácil. Entonces, digamos que para comenzar, yo les recomendaría, cuando hagan extracapsular, hagan rexis lo más grande posible. En vez de hacer en corcholata, hagan circular continua, que si se les va, la terminan en corcholata, en las extracapsulares. Ahora, con eso cogen la práctica para hacer rexis de buen tamaño. Ahora, la rexis de buen tamaño tiene que ver no solo con la pupila, porque la pupila te permite o no hacer una rexis más grande, pero sí tiene que ver con el lente. Cuando la rexis queda más grande que la óptica del lente, el chance de que la cápsula anterior y la posterior se toquen es más alto. Entonces, donde se tocan la cápsula anterior y la posterior, se pegan y hacen sinequias por arrastramiento y pueden mover el lente. Cuando es un lente monofocal no es tanto problema, aunque le pueden generar inclinación. Pero si es un lente multifocal, ahí sí hay un problema muy serio cuando se mueve el lente, cuando hay sinequias por arrastramiento. Entonces, no debe ser, como dice María Mercedes, ni muy, ni tan. Muy pequeñitas dificultan muchísimo las cosas. Y muy grandes hacen que, sobre todo, ópticas, lentes que tienen ópticas pequeñas, tienden a irse mucho hacia la parte, hacia la cámara anterior, generan molestias, se mueve el lente, generan sinequias. Entonces, lo ideal es, ustedes no de antemano saben qué lente va a colocar y hacer la rexis de acuerdo al lente, centrada con todo lo que dijiste. Pero vuelvo a lo que les decía antes, primum non nocere, el menor daño posible. Si es una decisión entre una rexis grande en un lente monofocal que se descentre, eso es menos peligroso a ir a romper la cápsula por una rexis que les quedó chiquita, que pasaron trabajo. Lo otro es que cuando hay fibrosis de la cápsula anterior, una rexis grande hace menos fuerza la fibrosis. Una rexis pequeña hace una fibrosis con mucha fuerza y hace algunos años el doctor Castro nos mostró dos pacientes que hicieron una fibrosis tan importante de la cápsula anterior, una fimosis capsular tan importante que arrancaron la sándula y se fueron para atrás. O sea, yo vi esas imágenes y la verdad eso llama la atención. Entonces, cuando uno ve esas fimosis capsulares importantes, pues ahí hay una indicación de hacer una capsulotomía anterior y la hace uno como en corcholata, disparitos en los bordes para relajar eso. Ok, entonces, digamos que no quiero que quede la idea de que como es más seguro es una rexis chiquita, es la mejor rexis, ni muy chiquita ni muy grande. Ok. Listo. Muy válidas tus recomendaciones. Importante también conocer que no todas las cápsulas son iguales. Los pacientes más jóvenes tienen cápsulas más elásticas, más gruesas. Los pacientes mayores o en cataratas muy maduras, esas cápsulas son muy delgaditas y muy frágiles. Entonces, todo esto tenerlo en cuenta durante el procedimiento de la rexis, porque obviamente una cápsula más elástica va a tender a extenderse, digamos, el tamaño de la rexis cuando la estamos haciendo, sobre todo por la técnica no de arrastre, sino de tracción. Y las ayudas, como por ejemplo el azul tripán, que lo vas a mencionar ahorita más adelante, tienen fuera de un efecto de visualización, un efecto sobre la cápsula que las pone, por así decirlo, un poquito más tiesitas, más acartonadas y de más fácil manejo. ¿Ok? Entonces tiene esa doble utilidad. Cuando no hay una
experiencia importante, e incluso teniéndola a veces es difícil hacer una capsulorhexis del tamaño ideal, que como estaban mencionando, usualmente los lentes tienen ópticas de 6 milímetros, entonces idealmente debería estar entre 5 y 5,5, pero pues tener el ojo de microscopio ahí a veces es difícil. Yo sugiero cuando se vaya a hacer la rexis, hay marcadores de rexis que uno puede poner encima en la córnea, o sea, presionarlos un poquito como para que le sirvan a uno de guía. Y yo la verdad los utilizo cuando no estoy usando lentes premium, en donde los marcadores que uso en la córnea para los lentes premium me dan ese tamaño de la capsulorhexis. Yo uso ese marcadorcito arriba en la córnea y de verdad ayuda a que tengamos unas rexis de un tamaño muy, muy aproximado a lo que queremos. Bueno, importante que sean unas rexis centradas con respecto al lente. Lo que decía Diego es importantísimo, las adherencias de la cápsula anterior con la posterior cuando ocurre la contracción van a determinar o que el lente se fije en posición o que el lente se pueda torcer un poquito, el llamado tilt ¿sí? O, ¿cómo se dice tilt? Tilt es que se puedan desplazar, inclinación, exactamente, que se puedan inclinar. Entonces, importantísimo el centraje de la capsulorhexis con respecto al lente para evitar estos desplazamientos. Y con respecto a estas contracciones de la cápsula, que a veces son demasiado intensas, importante, y eso lo vamos a mencionar más adelante, la limpieza de la cápsula anterior, porque hay como la controversia de si es importante hacerla o no. Yo personalmente pienso que limpiar la cápsula anterior es importantísimo para disminuir ese riesgo de fimosis y contracción importante de la anterior, que podría tener obviamente un efecto sobre la zónula. Bueno, ¿algún comentario adicional? Continúa, Natalie. Listo. Entonces, bueno, hay ocasiones pues, en las que debemos introducir algunas variaciones para realizar una capsulorhexis pues, efectiva. Entonces, como por ejemplo la ausencia de reflejo rojo, que puede ocurrir en cataratas maduras, negras, incluso pues, en corticales y en cataratas que son pues, intumescentes, donde puede haber pues, un aumento de la presión intradenticular. Entonces, a lo largo de la historia se ha utilizado varios métodos para mejorar la visión, desde la luz oblicua por medio de fibra óptica hasta inyección de burbuja de aire. Posteriormente se empezó a usar colorantes. Entonces, en el 93, Hofer fue el primero que utilizó la fluoresceína intravenosa al 2%, pero se ha observado que pues, la fluoresceína causa una visualización más deficiente de la capsulorhexis, por lo que ya no se usa para tinción capsular. Además que también se habían visto casos como de toxicidad. En el 95, Symeta utilizó sangre autóloga. Entonces, esta se preparaba utilizando 2 mililitros de sangre del paciente y la centrifugaban a 2000 RPM durante 2 minutos. Entonces, esa hemocoloración se realiza desde la capa más baja de la sangre centrifugada. Sin embargo, vieron también que esta tinción tenía una mala visualización de la capsulorhexis y podía causar extensión también de la capsulorhexis. Ya en el 98, Horiguchi habló sobre el verde de indociamina y también en ese mismo año se habló sobre el azul de metileno al 1%. Ya en el 99 se empezó a hablar del azul tripán al 0.6% y este contaba con 3 ventajas muy importantes sobre el resto de los colorantes que ya existían, que no era tóxico para el endotelio, aumentaba la rigidez capsular, como lo estaba diciendo la doctora, y pues estaba comercializado, entonces estaba aprobado pues por la FDA. Entonces, digamos que la técnica de tinción más común implicaba pues, la inyección de azul de tripano bajo una burbuja de aire, o también habían algunos que lo podrían inyectar directamente en la cámara anterior. Y posteriormente pues se lava el exceso del tinte después de 10 a 15 segundos pues, de tener el tinte en la cápsula. Entonces, las inyecciones debían administrarse con cuidado para reducir la difusión hacia la cápsula posterior y el vítreo.
Entonces, digamos que una de las ventajas que tenía esta técnica era pues como la facilidad y la rapidez pues en la ejecución. Hablaban de que en pacientes que tenían alteraciones zonulares no debería implementarse esta técnica, ya que puede pasar al espacio vitro y pues dificultar la facomulsificación por la pérdida de reflejo, pero pues sin embargo pues se podría utilizar con cuidado. Y decían, de otro inconveniente de inyectarlo directamente sin la burbuja es que podía existir alteración, si existía alguna alteración endotelial como gutatas, tenía el endotelio alterado y dificultaba así pues un poco la visualización durante la cirugía. Pero digamos que facilitó mucho en esas cataratas que eran muy maduras la visualización para realizar pues el procedimiento. Bueno, otro caso que se recomienda realizar una capsulorhexis amplia es la pseudoesfoliación capsular o pupila estrecha para evitar pues como esa contracción capsular que ocurre más frecuentemente si la capsulorhexis es pequeña y más si hay casos de pseudoesfoliación. Sin embargo, digamos que aquí el problema es que estas pupilas tienen muy mala dilatación y en estos casos se debería primero intentar dilatar la pupila con otros procedimientos habituales como los que ya hablamos y si no se logra se debe hacer una capsulorhexis lo más grande posible y al terminar la intervención ampliarla, ya que si tenemos una capsulorhexis pequeña en estos casos la exodesfoliación aumentaría y el riesgo pues también de contracción capsular sería pues mucho mayor. Otras complicaciones que pueden, bueno, ya pues hablando de las complicaciones, entonces está la extensión radial de la capsulorhexis o también pues llamada signo de la bandera argentina, que ocurre en cataratas blancas que son intumescentes, donde hay una cantidad significativa pues, de corteza del cristalino que es licuada y presuriza la bolsa capsular, aumentando pues, el riesgo de extensión radial de la capsulorhexis durante el inicio de la cirugía. Entonces, digamos como el mecanismo fisiopatológico se atribuye pues, a un sistema de lentes que está altamente presurizado, entonces la corteza está licuada de forma incompleta al cristalino, que permanece adherida al ecuador del cristalino formando dos presiones, como vemos en el primer esquema de abajo, una anterior y otra posterior, separados dentro de la cápsula. Entonces, al perforar la cápsula anterior, como vemos en este segundo esquema, provoca una disminución de la presión de la cámara capsular anterior. Entonces, esa presión posterior restante provoca el desplazamiento anterior del cristalino y la consiguiente tensión en la cápsula anterior, como también lo estamos viendo en el video, lo que conlleva una extensión radial del desgarro capsular. Y pues el término signo de bandera argentina se utiliza para describir esta condición debido a su parecido pues con el patrón del color de la bandera argentina, azul, blanco, azul, después de la tinción capsular con azul tripán. Entonces ahí lo vemos en la imagen, en el video de arriba, perdón. Ya mecanismos de prevención, pues para que no ocurra esto, se han hablado pues de 4 mecanismos pues principalmente. Entonces el primero pues es utilizar una aguja de calibre 27 en una jeringa a través de la cápsula anterior para aspirar la corteza licuada generando una descompresión controlada, como lo vemos en la imagen de arriba. La segunda opción, inyectar un viscoelástico altamente cohesivo para mantener una cámara anterior profunda y generar pues una contrapresión. Entonces así el desplazamiento anterior del diafragma iris cristalino produce pues fuerzas centrífugas que conducen al desgarro hacia la periferia, o sea, hacia arriba. Otra es utilizar la punta del faco, la cápsula anterior intacta para aspirar la corteza licuada y una parte del cristalino mientras se despresuriza simultáneamente pues el compartimiento. Y otra técnica que hablaban pues, de prevención es crear una capsulorhexis curvilínea continua en 2 etapas. Entonces, primero como en una pista de caracol, y esta consistía en mantener primero una rexis pequeña inicial e irla agrandando circunferencialmente. Ya en cuanto al manejo, una vez se haya producido pues como ya esa complicación, se debe iniciar un nuevo desgarro para corregirlo. Pero como en este caso tenemos 2 desgarros, uno anterior al otro, entonces hay que hacer la técnica de abrelatas, lo que significa es crear muchas áreas de pequeñas excentricidad para ayudar a distribuir cualquier fuerza capsular, como lo estamos viendo ahí en el video. Entonces va generando más desgarritos hasta completarlo. Listo, eso era lo que les tenía de capsulorhexis. Entonces ahora vamos a hablar... Natalie, esto de la bandera argentina se lo vi por primera vez hace muchos años al doctor Vigilio Centurión.
Él es brasilero y cuando habló de la bandera argentina, dijo en su acento portugués, y cuando hay argentinos de por medio, siempre hay problemas. Fue muy cómico, pero entonces lo que dijiste es digamos, el punto de que produce ese signo de la bandera argentina y es la diferencia de presiones. Hay más presión en el interior del cristalino que en la cámara anterior. Entonces, un truquito muy fácil que uno puede hacer es que cuando uno ha hablado a este paciente que tiene una licuefacción de cristalino, uno ve que esa cápsula está a tensión. Cuando uno hace cuando pica la capsulita con el quistitomo, puede uno de una vez aspirar. O sea, le mete buen viscoelástico para igualar presiones y apenas abre con el quistitomo va a salir como un líquido blanquecino y lo puede uno aspirar de una vez con la jeringa y el quistitomo. Con eso iguala las presiones y disminuye o evita la posibilidad que se le presente esta complicación. ¿Ok? Y segundo, quiero comentarles, sobre todo para los jóvenes, una experiencia de hace muchos años, cuando uno tiene más ímpetu para las cosas. Yo vi que en una pupila muy chiquita, en un video, colocaron el azul tripán por debajo del iris para poder después hacer la rexis, moviendo con una mano el iris hacia un lado y con la otra haciendo rexis. Es una maniobra difícil. Pues se me ocurrió que podía hacerlo y lo hice y me funcionó muy bien. La sorpresa fue que cuando veo al paciente, al otro día el vítreo estaba azul. O sea, creo que le metí el azul tripán con un poquito más de presión o más de fuerza porque lo metí por debajo del iris y a través de la sonora se fue hacia el vítreo. Realmente el susto fue grande. Lo mandé donde el retinólogo. En más o menos 8 días se aclaró el vítreo. O sea, no fue un problema. Pero si algún día quieren hacer esa maniobra, hay que hacerlo con mucha delicadeza. No le hagan presión al azul para meterlo detrás del iris porque ese fue el resultado que yo tuve y se los quiero compartir como para que no repitan el susto. ¿Ok? Muy Sigue. válido. Lo que habías comentado cuando estabas hablando del azul tripán, Natalie, que no se debe poner cuando tengamos certeza de que hay daño sonular, o al menos saber que eso se va a ir para atrás. Muchas veces que hemos dilatado adecuadamente la pupila, que el paciente no tiene antecedente de trauma, etcétera, que no tiene iridodonesis ni facodonesis, nos podemos encontrar con la sorpresa de que cuando uno pone el azul se puede ir un poquito para atrás. Entonces, eso es obviamente un llamado de que allí hay un daño sonular, usualmente sectorial, porque lo que se puede ir de azul es poquito, pero precisamente comentar que ese azul se va a reabsorber. Uno se asusta mucho, pero realmente se resuelve y sin ninguna secuela. De hecho, se usa también para teñir allá membranas que sean de difícil visualización para procedimientos de cirugía vitreoretinal y poder hacer un mejor pelamiento. ¿Ok? Entonces, el nivel de toxicidad a nivel atrás de retina o adelante de endotelio de un azul tripán de calidad adecuada es prácticamente despreciable. Otro apunte es que anteriormente yo acostumbraba a colocar el azul tripán sin burbuja de aire, lavarlo y no tenía ningún problema, pero no sé, últimamente, estos años últimos, comencé a ponerlo con aire porque comencé a notar que en aquellos pacientes de edad, no sé, cuando no ponía la burbujita de aire para que la tinción no tiende a teñir también el endotelio y eso también le trae una dificultad en la visualización a la hora del faco. No sé si ustedes han observado eso, pero pues yo lo he notado desde hace mucho tiempo y desde ahí comencé a retomar lo de poner la bolita de aire y luego el azul tripán, el intento de que el azul no entre tanto en contacto durante mucho tiempo en el endotelio para que no lo tiña. Tuve la misma experiencia que Gerson y también lo coloco siempre con burbuja ya. Yo, por el contrario, no lo coloco nunca con burbuja. Lo inyecto por la paracentesis, luego lo muevo un poquito así para
teñir esas paracentesis para que luego sean de fácil visualización, y directamente inyecto el viscoelástico, primero el dispersivo, luego el cohesivo, y con ese mismo viscoelástico lavo el azul. No uso burbuja de aire, porque lo que me pasaba a veces era que la misma burbuja impedía que se tiñera adecuadamente abajo la cápsula. Entonces, bueno, esa es la forma como normalmente procedo. En cuanto a que eso tenga una repercusión en disminuir el conteo endotelial, no. Posiblemente en algunos casos puede haber una tinción del endotelio, pero la verdad es que como es tan rápido el tiempo entre que se inyecta y luego se saca con el viscoelástico mismo, porque yo no lo lavo con solución salina, sino, repito, directamente con el viscoelástico, pues la verdad no es algo que yo note esas tinciones endoteliales que me dificulten la visualización. Pero válido, digamos, cualquiera de las dos aproximaciones. Lo que se describe con mayor frecuencia es el uso de la burbuja de aire. Yo sí tuve una tinción endotelial importante y la verdad, en pacientes mayores con esas córneas que no son tan transparentes como uno quisiera, que se le baje un poquitico a uno la transparencia influye mucho en el transcurso de la cirugía. Entonces, desde eso también yo coloco burbuja de manera rutinaria. ¿Y cuánto tiempo dejas el azul como para que eso suceda? Porque es que la impregnación en esta cosa tan rápida de uno poner el azul y inyectar directamente el viscoelástico luego, ¿es tiempo suficiente como para que se te tiña el endotelio, Dieguito? Pues es muy rápido, pero en este caso sí fue suficiente porque la verdad es que fue el resultado que tuve. Normalmente yo coloco en la misma jeringa la burbuja y el azul. Entonces va la burbuja, va el azul y lo que hago es, justamente para evitar lo que dice María Mercedes, que a veces uno mete el azul y no tiñe la cápsula, es cuando la burbuja es muy grande, la tensión superficial de la burbuja mantiene alejado el azul de la cápsula. Entonces se mete uno dentro de la burbuja y dispara el azul directamente sobre la cápsula y funciona muy bien. Pero es cuando la burbuja es muy grande que uno introduce el azul lentamente por la periferia, se queda como en la periferia. Entonces yo me meto directamente hasta el centro con la cánula y ahí disparo el azul hacia la cápsula. Esa vez siento pues no fue nada del otro mundo del tiempo del azul, pero sí me tiñó y era una de esas corneitas de paciente mayor que no son totalmente transparentes y la verdad es que sí sentí que me incomodó durante la cirugía. Ok. Ahora hay cámaras que son estrechas, ¿no? Y a veces no es fácil poner en la burbujita de aire o que se sostenga, ¿no? Eso me ha pasado también. Pues uno pone el aire, se queda muy poquito o se sale muy rápido y termina uno poniendo pues, directamente el azul tripán y en toda la cámara, ¿no? Ahí lo importante es dejarlo lo menos tiempo posible y yo también lo saco con viscoelástico. Perfecto. Continúa entonces, Natalie. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre hidrodisección. Entonces, la hidrodisección fue descrita inicialmente por Kenneth Fox en el 84 en su artículo Hidrodisección del núcleo blando, luego por Howard Fine en el 92 en su artículo de hidrodisección de escisión cortical. Entonces, la hidrodisección consiste en crear una separación o plano de clivaje entre la cápsula del cristalino y el córtex usando una oleada de solución salina balanceada, que es como vehiculada con una cánula que se introduce en la cámara anterior a través de la incisión principal. Entonces, esta técnica lo que busca es que el contenido cristaliniano se pueda mover libremente dentro del saco capsular y a la vez permita pues eliminar más fácil las células epiteliales ecuatoriales responsables pues de la opacificación capsular al final de la facoemulsificación. Entonces, en cuanto al material que vamos a utilizar, se puede utilizar una cánula con múltiples calibres, desde el 26 a 30G, y el calibre de la jeringa utilizada es de 3 centímetros cúbicos y se puede emplear hasta 10 centímetros cúbicos.
Entonces, primero lo que se debe hacer es crear un espacio. Entonces, después de que se realice la capsulorhexis, la cámara anterior va a permanecer llena de viscoelástico residual, como vemos en el esquema de arriba. Entonces, por lo tanto, hay un espacio mínimo para que se inyecte ese líquido adicional que se quiere pues, en el ojo. Entonces, para inyectar más fluido se va a requerir más fuerza para desplazar parte del material viscoelástico que ya existe. Entonces, para evitar esto, se recomienda crear un espacio por encima del lente, como vemos en el esquema de abajo, y se realiza entonces una suave presión sobre el labio posterior de la incisión corneal, como vemos aquí en la foto, lo que provoca la expulsión de una pequeña cantidad de viscoelástico. Luego, entonces, para crear una propagación pues adecuada de la onda, para que luego pues se genere el prolapso del cristalino, entonces vimos que el viscoelástico crea un espacio para que la lente se desplace ligeramente hacia arriba durante la hidrodisección. Entonces esa onda de fluido puede entonces propagarse circunferencialmente alrededor del núcleo, como vemos aquí en la imagen superior derecha, y normalmente deteniéndose antes del área de la cápsula anterior frente al sitio donde se inyectó por primera vez. Entonces vemos en la imagen de abajo cómo se va prolapsando el cristalino hacia la cámara anterior con una adecuada hidrodisección. Entonces se requiere cuidado pues, para detener abruptamente esa inyección, de lo contrario, pues digamos el cristalino puede prolapsarse rápidamente hacia cámara anterior. Entonces es importante colocar correctamente la cánula de hidrodisección. Entonces si se coloca sobre el vértice central del cristalino, como vemos acá en el esquema, puede dificultar el desplazamiento del cristalino hacia arriba durante la hidrodisección y potencialmente detener la propagación posterior de la onda de fluido. Entonces, esto hace que la resistencia que se siente durante la inyección aumente y requiera mayor inyección forzada de líquido o requiera múltiples inyecciones de líquido en otras áreas. Entonces, lo que se debe hacer es colocar la cánula entre las 2 y las 5 o entre las 7 y las 10 en punto, pues idealmente, ya que va a garantizar que el eje no se coloque sobre lápices, como vemos acá en el esquema. Y la onda pues, de fluido pueda propagarse libremente. Entonces, ¿cómo inyectarlo? Entonces, lo ideal es que la cánula descanse justo sobre la superficie del cristalino y empiece a inyectar justo antes de alcanzar el borde de la capsulorhexis, que serían estas flechitas blancas que vemos acá. Entonces, a medida que el líquido pasa entre la cápsula y el epinúcleo, se verá un plano de división por un cambio de color en el reflejo rojo. Entonces, esta es la onda de fluido que pasa sobre la superficie anterior del cristalino y debajo de la capsulorhexis. Entonces, pues se debe ir avanzando la punta de la cánula por debajo del borde de la capsulorhexis con un movimiento que va a ser continuo, y mientras se continúa inyectando se verá un movimiento de onda, que es un signo pues clínico importante que pues uno tiene que reconocer. Se va a seguir inyectando hasta que la onda alcance el lado opuesto, y cuando llegue al lado opuesto, la onda deja de viajar y el cristalino comenzará a elevarse, y pues va a comenzar a prolapsarse a través de la rexis anterior. Entonces, como vemos acá en el esquema, se debe deprimir el cristalino para completar la hidrodisección. Entonces, la lente se empuja hacia abajo, como vemos acá en la flecha, presionando cerca del centro apical en la bolsa de la cápsula. Entonces, esto fomenta la propagación de la onda de fluido alrededor de la cápsula anterior, como vemos en esta flecha curvilínea. Y durante la rotación del cristalino, pues se debe examinar los 360 grados de la capsulorhexis para detectar posibles zonas de adherencia y así pues evitar posibles tracciones excesivas de la zónula. Entonces, pues si se tiene alguna duda, se recomienda pues como repetir esa maniobra de hidrodisección en las zonas pues que tiene tracción. Y ya pues finalmente, a medida que se retira la cánula del ojo, entonces se debe aplicar una pequeña cantidad de líquido para mantener la cámara anterior mientras se retira la cánula. Entonces acá vemos el video de cómo se realiza. Entonces, para tener una hidrodisección pues eficaz, entonces vamos a visualizar esa onda entre la cápsula posterior y el córtex posterior. Va a haber una luxación del núcleo a la cámara anterior, un bloqueo capsular transitorio, prominencias de capsulorhexis y la aparición de hendiduras radiales en el epinúcleo. Y pues se va a ver como esa salida también hacia la cámara anterior de la solución salina balanceada atrapada en el saco. Entonces, existen unas modificaciones de la técnica. Entonces está la técnica de hidrodisección con clivaje cortical, que esta consiste en irrigar con solución salina balanceada en la posición horaria de las 6, como vemos en la imagen,
justo por debajo de la capsulorhexis, penetrando entre 1 a 2 milímetros y elevando ligeramente la punta de la cánula hacia la cápsula. Entonces puede ser necesario deprimir levemente el núcleo cristaliniano para completar esa oleada. Otra técnica es la hydrofreeze de Gimbel. Entonces esta modificación propone como hacer un barrido con la cánula bajo la capsulorhexis, como vemos en estas dos imágenes, separando así la cápsula y la corteza, antes de hidrodisecar con la solución balanceada. Otra técnica es la técnica multizonal, donde se hidroseca en varias zonas según la necesidad, así se evita ruptura de cápsula posterior. Y esa técnica se utiliza más sobre todo en cataratas que son densas o blancas. Y la técnica de Cremona, que primero divide el núcleo en dos y luego hidroseca. Entonces facilita así el paso de la solución por las grietas, digamos, que se producen y evita así bloqueos y reduce pues el riesgo de ruptura capsular. Ya tenemos la hidrodelaminación, o también pues llamada hidrodemarcación o hidrodelaminación, que fue descrita por Anis en el 85 y lo que consigue es separar el núcleo del cristalino del epinúcleo. También utiliza pues la cánula de 26 a 30 con una jeringa de 3 centímetros cúbicos. Y lo que se hace es inyectar la solución salina balanceada, permite separar ese cortes en distintos planos, a modos como si fuera pues una hoja de cebolla. Entonces, su realización lo que permite es disminuir hasta el 50% de la cantidad de ultrasonido que se utiliza. De hecho, pues el epinúcleo sí se puede aspirar sin ultrasonido y también permite disminuir el tamaño del núcleo que hay que emulsificar, en promedio de 9 milímetros a 7 milímetros. Y con frecuencia, cuando se realiza la hidrodelaminación, se aprecia el signo de anillo dorado, como vemos en estas imágenes de abajo, que en ocasiones se ve un poquito más oscuro y no dorado, y esto indica que hay una delineación correcta. Entonces, como lo vemos acá en el video, entonces primero se realiza la hidrodisección y posteriormente la hidrodelineación. Vemos que aquí se formó ese anillo dorado. Entonces, las ventajas que tiene esta, entonces, al disminuir el tamaño del núcleo, va a haber menos ultrasonido, más fácil de trabajar con fragmentos pues, más pequeños del núcleo y permite pues una seguridad proporcionada al saber que tenemos, digamos, debajo del epinúcleo como a modo de colchón de protección cuando estamos emulsificando los cuadrantes. Complicaciones que pueden existir, digamos, ruptura de la capsulorhexis, pero esto ocurre más que todo cuando la cánula tiene alguna imperfección en su extremo. Puede haber ruptura capsular posterior, como lo estamos viendo acá en el video, que es frecuente que ocurra más cuando se realiza hidrodisecciones en cataratas que son polares posteriores, ya que la cápsula posterior en estos casos es más fina e incluso puede estar rota. Y también más frecuente en casos de lenticono, así como en ojos vitrectomizados. Pero también pues, puede aparecer en ojos sin factores de riesgo. Entonces podemos reconocer, digamos, la aparición de estas complicaciones como en una secuencia de acontecimientos. Entonces puede haber tendencia al prolapso anterior del núcleo, un ligero aumento de la midriasis, y contracción brusca de la pupila. Digamos que eso lo conoce como el signo del chasquido. Y pues existen, digamos, se han escrito distintas como alternativas en estos casos para la hidrodisección. Entonces, se habla de realizar un surco y una delineación a través de una de las paredes del mismo, o hacer hidrodisección seguida de viscodisección o disección con viscoelástico cohesivo tras eliminar el núcleo. Otra de las complicaciones que pueden generarse es la ruptura sonular. Esto, pues, en los pacientes con pseudoesfoliación, entonces esta hidrodisección puede producir ruptura sonular con la consiguiente, pues, subluxación del cristalino. Entonces, maniobras que pueden disminuir este estrés sonular, entonces es vaciar parcialmente la cámara anterior del viscoelástico antes de la hidrodisección o realizar una hidrodisección multizonal para repartir ese estrés que se está generando, realizar una delineación para que el epinúcleo actúe disminuyendo el estrés sonular durante la FACO o una rotación bimanual del núcleo en el saco para no dañar la zónula. Y otra complicación, como también ya se les había mencionado antes, el síndrome de bloqueo capsular anterior, bueno, que es más frecuente en pacientes con pupilas que son pequeñas y en capsulorhexis pequeñas. Entonces, aquí como vemos en la imagen, entonces cuando el suero que utilizamos empuja el núcleo hacia adelante, este núcleo impide el escape del suero que estamos empleando y así continuamos con la maniobra. Entonces, el suero queda atrapado en el saco provocando una hiperdistensión y esta hiperdistensión pues, puede llegar a provocar un estallido capsular. Y, bueno. Natalie, ok, te iba a preguntar si ya
estaba cerquita de terminar. Sí. Bueno, pues aquí sí hay varios comentarios que hacer. No sé si quieren que nos extendamos un poquito, unos 10 minuticos y continuamos digamos, en la próxima sesión con los comentarios de la hidrodisección, porque creo que sí hay cosas importantes que mencionar. Mercedita, ¿Tienen yo tiempo? quiero hacer Adelante. un comentario y es esto. Normalmente en la técnica escrita se hace primero la hidrodisección, hidrodelaminación y luego los surcos. Hace algunos años yo hago primero el surco y luego la hidrodisección y hidrodelaminación porque estoy reduciendo O sea, lo de el Cremona, volumen. la técnica de Cremona, muy, muy válido. Sí. Ajá. Estoy haciendo, eso me reduce el volumen dentro de la cápsula. O sea, hace que sea muy difícil que haya un estallido de cápsula. Y por otro lado, con la hidrodelaminación, al disecar el núcleo central duro, yo lo que necesito emulsificar realmente es eso. La periferia normalmente más blandita. Y uno puede hacer otras técnicas y es con viscoelástico, moverlas hacia el centro y hacer la emulsificación allí, o inclusive cuando son blandas, aspirarlas con irrigación aspiración. Pero me ha parecido que es muy seguro hacer primero el surco y luego la hidrodelaminación. Cuando se introdujo la femtofaco, recuerdo una charla del doctor Lucho Scaff, en donde precisamente recomendaba que cuando entrábamos después de haberse hecho pues, los pasos del femto, lo primero que se debía hacer era dividir el núcleo en dos, o sea, abrir esas incisiones del cristalino para poder permitir que salieran las burbujas de cavitación que estaban en la parte posterior y solo después de eso hacer la hidrodisección. O sea que muy válido lo que estás mencionando y muy lógico. De hecho, es la técnica de Cremona, en donde vamos a disminuir la excursión de esta onda de fluido, ¿sí? Y tiene mucho más espacio por donde salir para disminuir el riesgo de un estallido de la cápsula posterior, que afortunadamente es infrecuente, pero pues más que el signo del chasquido, yo creo que es el síntoma de la sensación de muerte súbita para el cirujano. Qué cosa tan absolutamente angustiosa. Natalie, con esto del tiempo tenemos que ser un poquito estrictos, entonces te agradezco la realización de un excelente tema. Vamos a continuar la próxima semana con Juan Felipe en las dos siguientes sesiones pues, de pasos y complicaciones